Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Gente Nuteco, este podcast de tintes empresariales que grabamos aquí desde Nuteco y en el que vamos viendo pasar gente con cosas muy interesantes que contar y que compartir con todos nosotros. En esta ocasión vamos a escuchar una charla que mantuvimos con Carmen Picazo, abogada, con Marcos Tebar, periodista, que decidieron unir sus caminos profesionales en una empresa que se llama Carmen y Tebar y que nos resultó muy interesante su propuesta. Al final ponemos 3 conceptos sobre la mesa, jugamos con política, jugamos con empresariado y jugamos con comunicación. Sobre esos 3 conceptos pivota la charla, una charla, insisto, interesante que os recomendamos seguir hasta el final. Bienvenidos. Y un protagonista muy importante son las empresas. Y las empresas tienen que ir de la mano de las instituciones a veces, pero esas instituciones a veces pues las castigan. Claro, sí. Vamos a ver, venimos del trimestre, el día 20, ayer fue el último día, y tú me preguntas amor o odio en la política, ¿no? Eso igual no es el mejor día, pero yo creo que la relación entre... Un día 21 de octubre. Hoy toca odio. Estamos grabando 21 de octubre, pues como claro. bien dice Carmen, después de justo de cumplir con el tercer trimestre fiscal, ¿no? Efectivamente, ya cuentas la empresa no por meses, sino por trimestres, qué has pasado y te ves, pues, podremos pasar al siguiente, qué tal... Y es que las empresas, lo que decía, tienen que ir de la mano de las instituciones, pero también tienen que ser reivindicativas, tienen que hacer un papel de presión para decir hasta aquí ya está bien, esto no nos gusta, y nosotros podemos ayudar a hacer ese trabajo mucho más amable, hacerlo coordinado, hacerlo con coherencia a través de RSC. ¿Vale? Claro. Responsabilidad social corporativa, que es un ámbito que consideramos que puede transformar mucho la sociedad, pero también a través de muchas acciones que ya hacen las empresas, pero que no las comunican, porque yo creo que el empresario es una persona comprometida con su sociedad y nosotros amamos esta ciudad, amamos Albacete de verdad y pensamos que podemos colaborar desde este punto de vista, claro. Desde el punto de vista de ayudar a los empresarios pues a crear esas ideas que a veces parecen locas. Pero... Es que nos hemos dado cuenta que todo el mundo sobreentiende que desde el ámbito público es donde se puede transformar la realidad y transformar la sociedad. Pero nosotros, estando en el ámbito público, estando en la política, nos hemos dado cuenta también, y por supuesto siempre en contacto muy estrecho con emprendedores, con empresarios también, porque era una de nuestras banderas, ¿no? Y era una de nuestras preocupaciones frecuentes. El emprendimiento, el mundo de la formación, para luego todo eso generar a través de la formación desarrollo económico, social, etcétera. Y nos hemos dado cuenta de que desde el ámbito privado, del ámbito de las empresas, también hay muchísima capacidad, claro. Muchísima potencia para transformar la sociedad positivamente, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que queremos hacer con lo que hemos aprendido en la política. Desde las empresas también generar un impacto social positivo. Claro, pero vosotros en principio tenéis pensado o intentáis cubrir esos 2 frentes, ¿no? Labores de consultoría o asesoramiento, acompañamiento, como queramos llamarlo, tanto puede ser a un cargo público, a un político o a una administración, como a un empresario, por ejemplo, a una empresa. ¿Cambia mucho? Es decir, ¿cambia algo cuando tú te pones hombro con un empresario y un político? ¿Cambia esa consultoría? ¿Cambia el asesor? Claro que cambia porque las necesidades cambian. Cambian porque uno quiere comunicar lo que pretende hacer o lo que ha hecho y el otro lo que pretende es pues hacer esa RSC, esos proyectos que también redunden en beneficio suyo, porque la RSC lo que hace es que da beneficios a las empresas, no hay que olvidarlo, pero sí que cambia, porque un político no piensa como un empresario, a menos que se dé esa condición y es rara a la vez, ¿eh? O sea, si algún político, yo a veces cuando entré en política y a veces decía, yo cambiaba 6 meses al político por un autónomo y el autónomo que viniera a la política, porque yo a veces decía, no me lo puedo creer, o sea, a ver,
no voy a contar ejemplos y demás, pero tengo como para escribir un libro. O sea, es decir, vamos a ver, es totalmente distinto lo que es la política, que al fin y al cabo también es pues conseguir esos votos y bueno, pues también hacer las cosas a lo mejor a mitad de mandato, un poquito más para qué tal, comunicarlo de cierta manera, y el empresario no tiene ese margen temporal, piensa en la estabilidad económica, pero también aportar a la sociedad, y es otro marco. Y además también hay que pensar en cada empresario. Cada empresario tiene sus necesidades, tiene sus valores y quiere comunicar una cosa o unos valores distintos unos a otros. Es personalizado en todos los casos. Claro, hay una diferencia muy importante entre el político y el empresario, que el político, y es que es muy importante, que el político gestiona lo que no es suyo. Y el empresario gestiona lo que es suyo. Entonces, claro, eso lo condiciona todo. Luego, a nivel de cumplir con unos plazos, oye, yo tengo que hacerlo, hablábamos con Carmen antes. Yo como empresario tengo que hacer una serie de cosas y las tengo que hacer porque si no las hago no como. Claro. O no comen mis trabajadores. Viene el próximo trimestre. Claro. Viene. Y el político dice, bueno, pues si esto se retrasa un poco, pues tampoco pasa nada porque así es la vida, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo solo, ¿no? El tema de los plazos, pero cambia mucho. Cuando gestionas lo que es tuyo, que es tu pan, que cuando gestionas lo que es de todos, que como decía Carmen Calvo, lo público no es de nadie, ¿no? Claro, eso es de todos, pero no es tuyo personalmente, ahí cambia mucho. Claro, la relación ideal, por ejemplo, vamos a aterrizar a una ciudad pequeña como es donde estamos grabando este podcast, que es Albacete. En una ciudad como Albacete, relativamente pequeña, insisto, la relación ideal entre el empresariado y la parte política, a veces incluso desde fuera, hablando un poquito desde fuera, tiene uno la impresión que las sinergias son como cada uno comunica por su lado, y cada uno va emitiendo sus notas de prensa, la patronal por un lado, la parte política por otro y demás. Y al final, quizás falta esa comunicación entre ellos, es decir, que ellos intentan comunicar cada uno por su parte, cada uno con su parte, pero se entremezclan menos de lo que deberían. No sé si tenéis esa impresión. Yo creo que sí, que pasa mucho más con el autónomo o pequeño profesional, ¿vale? Que parece que está menos articulado, ¿vale? Yo creo que para una peluquería, para una tienda pequeñita, pues es mucho más difícil acceder a lo que son sus políticos, sus reivindicaciones, y no tiene manera pues de hacerlo llegar y tampoco de comunicar, y así con bastantes empresas. Pero sí, aquí cada uno parece que va a lo suyo, ¿vale? A un sector en concreto, a defenderlo y demás. Y luego, no sé, la unión hace la fuerza. Yo creo que hay cosas que los empresarios deberían estar unidos para decir eso, basta ya. Yo cuando salió la semana pasada lo de la subida de la cuota de autónomo, yo esperaba, digo, no sé, alguien, que yo a lo mejor soy muy exagerada, y muy reivindicativa, y últimamente tengo, no sé, demasiada energía que hombre, lo de la cuota es para cabrearse. Sí, yo decía, alguien dirá que salgamos a la calle. Claro. Alguien dirá, bueno, vamos a hacer algo. Ahora dicen que lo van a congelar, tal, pero es que no sabemos lo que va a pasar en el 2027, no sabemos lo que... No sé, estamos vendidos a que en cualquier momento nos digan, pues ahora el empresario tiene que pasar por esta norma, subida del canon del agua, subida... Es que son subidas, sube la alimentación, sube absolutamente todo, y el autónomo sube la cuota, sube... no sé... Yo creo que llegará el momento en que alguien tiene que liderar esas reivindicaciones, y aunque desde el plano institucional los empresarios y los políticos se llevan fenomenal y tienen sus reuniones, y, bueno, sus reuniones, sus foros, lo que quieras, yo creo que también hay que levantar un poquito la voz, claro. el tono ya, para decir, oye, que aquí los que levantamos la sociedad a la persiana, los que pagamos impuestos, y sin empresarios, que es el motor económico, aquí no hay absolutamente nada. Es que se tiene que entender que no hay una relación de jerarquía en la que el ámbito público, el político, que es el que hace las leyes y el que determina un poco la estructura fiscal, etcétera, está por encima de los empresarios, porque los empresarios necesitan que los políticos hagan buenas leyes, que les sean favorables. Cuando un político dice en campaña electoral, voy a crear tantos puestos de trabajo, no los va a crear o a destruir el empresario. Tú lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer, y ojalá lo hagas, es ponérselo fácil. Pero tú no. Lo que sí vas a hacer, pues eso, el marco normativo, fiscal, etcétera. Y por lo tanto el empresario necesita políticos que en ese sentido obren
a favor de los intereses del empresario, que no son solamente particulares, sino también de generar empleo, de generar desarrollo económico en una ciudad, Albacete, claro, por ejemplo. Pero también el político necesita que al empresario le vaya bien. Claro. Porque es el empresario el que va a generar riqueza, totalmente, el que va a generar que circule el dinero, que se generen puestos de trabajo. Entonces es una relación de interdependencia, no podemos entenderlo como que el político está por encima y yo como soy empresario pues me tengo que aguantar, no, el político te necesita también. Claro, ahí vemos ahí un poquito, Carmen, perdona, que vemos ahí un poquito que esos mundos que trabajan a veces demasiado en paralelo, que es el mundo político y el mundo empresarial, y donde parece que cada uno va a lo suyo, unos se quejan por un lado y otros por otro, pero no se ponen de acuerdo en muchas cosas. ¿Qué papel podrían jugar o deberían jugar todavía más pues quien debe de representar a los empresarios? Quiere decir que ahí están las asociaciones empresariales, la patronal, las distintas, por ejemplo en Albacete, ¿no? Que tenemos distintas asociaciones de empresarios, ADECA, por Romica, etc. Ahí deberían jugar un papel, digamos, un poco más de unificar, ¿no? De poner en común, de sentar, como decía Marcos, cosas concretas, ¿no? Yo creo que sí, en la patronal, vamos a ver, la patronal lo que tiene que hacer es defender los intereses de lo que son los empresarios, que muchas veces lo hacen así, lo manifiestan. No todas las reuniones son públicas, muchas veces se consigue mucho más en una reunión de trabajo privada que una reunión donde aparece el fotógrafo y lo que interesa a lo mejor a una de las partes o a las dos, no lo sé, es la foto y hablamos y le he reivindicado y le he pedido. Lo que hace falta es concretar eso. Tú me puedes pedir muchas cosas, yo te puedo dar, pero tienes que hacerlo y tienes que cumplir unos plazos. Es decir, compartir el alma empresarial, el político, en el sentido de ser eficiente y decir, es que si no lo hago, claro, mi puesto de trabajo corre peligro. Eso, como no pasa y me va bien y me siguen votando, pues voy a cambiar, pues ya está. Voy al tran, pero sí que es cierto que y muchos empresarios deberían también sentirse representados pues por esa patronal o por asociaciones dentro de lo que es su ámbito, hacerles también oír. Claro, ¿vale? Claro. Porque son sus asociados de esos ámbitos empresariales, claro, pero hay muchos otros empresarios, profesionales liberales, pues que lo tienen complicado también. Para sentirse. Vamos a Marcos, ¿vamos a mejor o a peor? Quiero decir, si echamos un poquito la vista, vamos a poner 20 años, 30 años atrás, donde la política se comunica, al menos la política comunicaba de otra manera. Los políticos tenían otra forma de dirigirse a la ciudadanía. Creo que los empresarios también han cambiado. En general tenemos la impresión de que el empresariado tiende a comunicar mejor o tiende a poner en valor cosas distintas en sus empresas más allá de una cuenta de beneficios, sino que, lo habéis comentado antes, pues una responsabilidad social, corporativa, impregnar sus empresas con ciertos valores, con ciertas que miran ya lo humano, no solo lo empresarial, ¿no? Y esa evolución, ¿pensáis que ha ido a mejor o a peor? Esa evolución, esa sinergia entre la política y el empresariado. Vamos a poner 20, 30 años. ¿Cómo lo veis? Yo creo que todo depende de las intenciones. Al final, ¿te refieres a la comunicación? Sí, la comunicación y la relación. Es decir, en la política mira mejor, está más atendida o mira mejor al empresariado que hace 20 años, mejor, peor, menos, se le presta menos atención a la cuestión. Hombre, en la medida en que el empresariado pueda generar opinión y pueda influir en la opinión pública, al político le interesará siempre que el empresariado esté más o menos satisfecho. Luego hay muchas cosas que dependen no solamente de lo que puede hacer una administración local o incluso a veces nacional, porque que le vaya mejor o peor al empresariado pues depende muchas veces también de fluctuaciones económicas un poco más macro, ¿no? Yo creo que el político se cuida más o menos de que el empresariado esté contento. Lo que pasa es que cuando vemos decisiones como la que vimos la semana pasada, que hablábamos de la cuota de autónomos, pues uno se plantea si realmente eso es un error, si está hecho a posta o si eso obedece a algún cálculo un poco más maquiavélico que pasa un poco por exprimir un poco más o perjudicar a posta a un determinado sector. No lo sé. A veces son cuestiones un poco más... Pues eso, de lucubración de cómo lo harán, ¿no? Yo creo que si echas la vista atrás hace 20 años era todo como más sano.
Sí. ¿Vale? Es decir, no había tanta bronca, no estaba Twitter, no estaba Instagram, no estaban pues esas manifestaciones que dices, jolín, que a veces avergüenzan a cualquiera. Ayer hubo un comentario de Pablo Iglesias que dices, jolín, esto es una auténtica vergüenza, ¿vale? Y yo creo que las formas también son importantes, la forma de comunicar también, incluso la forma de comunicar de muchos políticos, que es muy visual, mucha foto y tal, incluso cansa a la ciudadanía. Ya se aburre de ver todos los días pues la foto, el acto, lo que has hecho, y yo creo que está bien porque tienes que comunicar, pero el exceso o el defecto puede provocar el mismo efecto negativo. Por eso hay que cuidar eso también. Los empresarios comunican en menos ocasiones, pero tal vez más contundente o tal vez con unos valores y con un objetivo muy claro. Claro. ¿Vale? A veces Pero la política se difumina. Sí. Es una asignatura pendiente porque hay que tener en cuenta, esto es importante, que tanto los políticos como los empresarios en general están mal vistos. O sea, en general, en la opinión pública parece que cunde más la sensación de los empresarios son malos, son egoístas, son gente despiadada que no tiene corazón, que solamente quiere ganar pasta. Manejadores de usura, ¿no? Exactamente. Y además lo que quieren es tener esclavos para ganar pasta. Y son todos ricos y tal. Y los políticos pues son todos unos chorizos, unos sinvergüenzas, son mentirosos. Y hay muchos que son así de verdad, tanto los empresarios como los políticos. Pero no se puede generalizar. Yo creo que esa percepción que hay es el fruto de una mala comunicación durante mucho tiempo. Y yo creo que es una asignatura pendiente que desde el ámbito empresarial comunicar en el sentido de limpiar un poco el buen nombre de los empresarios y transmitir también, hacer pedagogía. Nosotros somos los que generamos los puestos de trabajo, nosotros generamos desarrollo en nuestras ciudades y además, por ejemplo, a través de herramientas como la responsabilidad social corporativa, que no solamente queremos incrementar nuestra cuenta corriente, sino que también queremos dejar una huella positiva en la sociedad. Igual que la sociedad nos influye a nosotros queremos influir positivamente en la sociedad y dejar un legado positivo. Es decir, soy un empresario, he ganado mucho dinero. Correcto. O poco, he ganado el que he conseguido ganar. Y cuando me retire quiero saber que he dejado en la sociedad algo, que he aportado en la sociedad algo, no solamente que yo me he beneficiado. Y los políticos también, o sea, hay ahora mismo ganada a pulso muchas veces, claro, ¿no? Porque el político en general cae mal. O sea, tú dices, ¿quién te gustaría que fuera presidente del claro, gobierno? Sí. Y dices, Rafa Nadal, no sé quién, el otro, cualquiera menos un político, ¿no? Sí, totalmente. Claro, porque el político cae mal, claro, en general. Y luego es injusto, porque luego tú te tomas un café. Primero, esto es como los que piensan que los futbolistas son Messi y Cristiano Ronaldo, correcto, Mbappé y Haaland, ¿no? Y dicen, no, el 99% de los futbolistas son futbolistas que en el mejor de los casos, pues juega en un equipo medio de primera división, claro, y si no, más probable en segunda, más probable una en tercera, tal. Claro. Y con los empresarios y con los políticos pasa igual. Claro. Y el político medio es a lo mejor un concejal de Orihuela. ¿Y cuánto buen político hay? No es un ministro de Economía. A eso voy. Aterrizamos. Muchos no cobran. Claro. Muchísimos alcaldes de municipios pequeños, que no tienen ya concejales, no cobran. Y realmente tienen una voluntad y tienen una vocación de servicio real. Unos con unas ideas y otros con otras. Pero quieren dejar algo bueno en su pueblo, en su ciudad. Correcto. La mayoría son así. Sin embargo, cuando tú vas por ahí y dices, soy político, y dices, va de retro. Y eso es una asignatura pendiente en la comunicación. El perfil de un buen político o el perfil de un buen empresario, ¿qué puntos tienen en común o qué les separa? Un buen empresario y un buen político. Bueno, yo creo que un buen empresario tiene que tener virtudes, el político debería tener muchas virtudes del empresario: la eficiencia, la eficacia, la rapidez, el cumplir con absolutamente todo y llegar a tiempo. Sería estupendo que lo estuviera un político. El político tiene, pues eso, en su mente un plazo temporal de 4 años y lo quieren exprimir al máximo y están pensando ya no en los próximos 10 años, sino que están pensando en el día de las elecciones. Eso es un hándicap que es importante poner de manifiesto y es así. Entonces, debería, no sé, esa honestidad
que tiene un empresario, quebraderos de cabeza tienen los dos, porque vamos a ver, quebraderos de cabeza os puedo asegurar, y mucho trabajo también, bueno, depende de qué político y qué puesto ocupe, pero deberían de compartir valores, sinergias, pero bueno, mientras las elecciones sean cada 4 años, pues deciden los ciudadanos y claro, a ellos se debe. Y el liderazgo también es una virtud. Iba a tirar por ahí. El liderazgo, y como parte del liderazgo también rodearse de buenos equipos, eso es fundamental. En un político y en un empresario. Tanto un político como un empresario no tienen por qué saber de todo. Es más, es imposible saber de todo. A veces es hasta difícil saber de algo. Para eso están los equipos y para eso está la captación de talento, y eso también hay que promoverlo. Y yo creo que es una virtud del líder verdadero, saber rodearse de gente mejor que él. Claro. Eso es. Y eso no abunda, ¿eh? Claro, ahí... Eso te puedo asegurar que no abunda. Claro. Hay bastante precariedad en eso. Claro, y a veces los equipos, cuando... Está claro que cuando el segundo escalón, tanto en la parte del empresario, las empresas suben cuando la segunda línea de combate funciona. Es decir, que cuando la mano derecha y la izquierda del empresario van funcionando, cuando todo hacia abajo va fluyendo, las empresas funcionan de arriba a abajo. Y en la política entiendo que es un punto en común. Quiero decir, en el momento en que tú tienes un escalón que es ineficiente o que ha llegado ahí por cuestiones que van más allá de la eficiencia o del mérito, pues bueno, a veces funciona, falla. Hay equipos que hay equipos que a veces no son, no sé, que buscan otras cosas y demás y les va bien, O sea, que no siempre el mérito y la capacidad se ve en el mundo de la política, Claro. Depende, depende del equipo, depende mucho del líder que también lo elija, ¿vale? Y depende qué es lo que quiere. Pero muchas veces lo que aporta el político es más una línea ética, una línea moral, una línea de un rumbo, ¿no? Claro. Un rumbo, si quieres, incluso filosófico, de hacia dónde tiene que ir una ciudad o hacia dónde tiene que ir un país, y al rodearse de buenos técnicos que aterrizan todas esas ideas en cuestiones concretas, en iniciativas concretas, que sean factibles, que sean económicamente viables, etcétera, es cuando todo funciona. Aquí, como veis, estamos intentando montar una mayonesa entre la política, el empresariado, y que no se nos corte, ¿no? Que al final salga en su punto, porque todo se mezcla y al final, por ejemplo, llevamos ya unos cuantos podcasts grabados de gente en Nuteco. Por aquí han pasado un montón de empresarios pequeñitos, muy pequeñitos, desde un autónomo, desde un electricista autónomo hasta gerentes de grandes empresas. Y cuando empezamos a hablar de comunicación, por ejemplo, de las empresas, al final se tiende últimamente a simplificar. Y parece que todo gira o todo pivota en torno a las redes sociales últimamente, ¿no? Todos acabamos hablando de lo mismo, ¿no? De, pues, es que ha puesto un tuit o ha dicho esto, o hay que poner este tipo de vídeos corporativos, en fin. ¿Cómo se está comunicando desde estos dos mundos a día de hoy, en este mundo de la vorágine de las redes sociales? ¿Qué deficiencia veis tanto por la parte empresarial como política a la hora de comunicar? ¿Es todo redes sociales, para bien o para mal? Mira, hasta hace 4 días se decía, las redes sociales son el futuro. Enseguida dijimos, no son el futuro, son el presente. En cierto modo empiezan a ser el pasado. Porque, claro, cuando todo el mundo está ya en redes sociales, estar en redes sociales lo puedes entender casi como una obligación. Es decir, no puedo no estar, pero ya no te distingues por estar en redes sociales. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues me hago un TikTok. ¿Y qué hago? ¿Me pongo a hacer bailecitos o me pongo a hacer cosas de TikTok que a lo mejor no encajan mucho con mi personalidad como empresario o como político? Pues mira, los podcasts, por ejemplo, son una vía de comunicación a explorar y a explotar. En los podcasts, en los videopodcasts, en fin, como sea. Yo creo que es también una asignatura pendiente de la comunicación el ir buscando nuevos formatos para llegar a la gente. Al final lo que se trata es de identificar a tu público, tanto desde la política como desde la empresa. ¿A dónde acude normalmente tu público? Pues yo quiero estar a ese sitio a donde acude. No quiero que me busque, lo que quiero es estar en el sitio donde él va a ir para que me encuentre. Claro. Y también está la comunicación interna con tus trabajadores, con tu organización, con empresas también de tu entorno, para crear alianzas y comunicar lo que estás haciendo y en qué te pueden ayudar. Yo creo que esas sinergias van a ser muy importantes también. Una de las ventajas que tiene aplicar
políticas o estrategias de RSC es también con tus propios públicos internos, ¿no? Tus trabajadores se sienten mucho más ligados o mucho más identificados con la empresa en la que está trabajando porque comparten los valores. También otro tipo de públicos internos, ¿no? Pues los proveedores, o si es una empresa más grande, los accionistas. Eso es algo que la RSC trabaja también muy bien, es decir, tener al público interno implicado, porque esto sí que es una cosa muy vieja, pero que sigue vigente. Cuando tu público interno está motivado, el que va a salir ganando es el empresario, porque van a generar mucho más. Eventos y foros con tus clientes, poder comunicarles lo que estás haciendo, tus promociones, comunicar junto con otro profesional y que puedan crearse esas sinergias. En un café, en un foro, hacer esos cortes, mandarlos a redes. Hay mil maneras. Los eventos de networking, por ejemplo, que están eso está muy bien. Claro, todo lo que estamos hablando ahora mismo, justo, fijaos que es lo que estamos hablando es qué parte en este mundo universalizado por las redes sociales, qué parte debe seguir ocupando lo presencial, lo humano. El contacto humano, el tomarte una caña, tomarte un café con alguien, y muchas veces consigues llegar mucho más lejos en la complicidad, incluso en el conocimiento concreto de cosas que te pueden interesar con un empresario con el que puedes hacer una sinergia o que puedes hacer un negocio, o con un posible cliente o con un proveedor, o en política también, con un posible votante o un grupo de interés, en ese contacto humano, que es verdad que por las redes sociales y por el propio consumo que estamos generando mucho más impersonalizado o despersonalizado, ¿no? Vamos buscando otra vez volver a ese encontrarnos, tomándonos un café juntos. En política, la mejor comunicación que puedes recibir es la de tu interlocutor, que comunique lo que te ha trasladado y tu propio compromiso, que no seas tú el que lo tengas que decir. Eso se puede hacer de diversas maneras, manteniendo reuniones, comprometiéndote, y que de cara afuera pues se vea que estás comprometido y que lo vas a hacer. Y reunirte con diversos sectores, que yo creo que en eso se está flaqueando. ¿Vale? Luego vienen las elecciones y se reúnen con todas las asociaciones, con todo, y no da tiempo a nada. Pues tenemos un programa de 180 páginas. No sirve para nada. Eso es comunicar. Eso no es comunicar, porque no se lo lee nadie. ¿Ves? Un programa, cómo comunicar un programa electoral breve pero la verdad es que no se lo lee nadie ni le interesa. Comunicar qué canal utilizamos, cómo comunicamos, pero además sin dejar, y creo que es algo que nos... Insisto que a lo mejor incluso podemos hablar en primera persona del plural. A veces nos pasa a todos, que siempre te obsesionas un poquito con la comunicación como algo de puertas hacia afuera, y de vez en cuando te das cuenta dices, uy, que me estoy dejando aquí, lo que hay de puertas hacia adentro lo tengo un poco descuidado, ¿no? Tanto a nivel político en tu equipo de trabajo como en una empresa, que es casi más importante que comunicar hacia afuera, ¿no? Hay que prestarle atención. Voy a poner un concepto sobre la mesa y ¿qué papel juega tanto en política como en el empresariado y en su relación entre ellos, la empatía? Ponerse en el papel del otro. La empatía debería ser, obligatoria para cualquier político, también para cualquier empresario. Pero yo creo que el empresario es empático por naturaleza, ¿vale? Porque va a poder comprender a cualquier otro empresario que tenga su misma situación, que haya pasado un bache, que tenga que pagar el trimestre. Empático debe ser también con sus trabajadores, con sus proveedores y también con sus clientes, pero yo creo que es un trabajo que realizan muchos de ellos, día a día y, se comparte pues los sufrimientos de lo que es el empresario, pero en un político debería ser, innato. Debería ponerse en el lugar del otro, por ejemplo, del empresario. Lo que yo decía al principio es que yo cambiaría muchas veces 6 meses a un autónomo por un político y viceversa. Claro. Y yo creo que el panorama cambiaría, lo verían de otra manera y hasta la normativa yo creo que cambiaría. Claro. ¿Vale? Y no solo por una cuestión ética, sino por una cuestión de interés. Es decir, no hay mejor manera de conocer a tu público objetivo que haber estado donde él está. Decíamos hace un momento, qué diferente sería si los políticos hubieran sido antes empresarios, en el sentido de que entenderían muchísimo mejor cuáles son las necesidades del empresario, pero también los miedos del empresario, también las esperanzas del empresario, las ilusiones, cuáles son las prioridades que puede tener un empresario. O, por ejemplo, también que un político haya estado en el paro algún tiempo para entender también cómo sufre el que está en desempleo, para entender mejor cuando maneja cifras y cuando toma decisiones que afectan. Esa empatía yo creo que es fundamental en cualquier ámbito de la vida, pero cuando por tu trabajo y por tu posición tienes que tomar decisiones que afectan a tanta gente,
no es que sea algo bueno, es que es algo necesario. Claro, por ejemplo, como decía Carmen antes, un café. Tomarte un café con alguien en el que tú empatizas con esa persona que te está contando un problema. Yo es que trabajo desde cualquier vertiente, soy político y tengo este problema, tengo un presupuesto limitado y no puedo daros todo lo que necesitáis o al contrario, es empresario que reivindica que tiene deficiencias, que necesita que le asfalten su polígono industrial, en fin, mil y una reivindicaciones. Lo que pasa es que en eso también la consultoría como la que desarrollamos nosotros también tiene ahí un papel fundamental, porque muchas veces el que forma parte del círculo más próximo al político, al empresario, cuando es un empresario de cierta importancia, a veces lo que quiere es, no te digo hacer la pelota, ¿no? Pero no quieres incomodar demasiado al político. Entonces, hacerle ver ciertas cosas que podría hacer mucho mejor, que le interesaría mucho más hacer, que saldría ganando si hiciera algunas cosas que no está haciendo, a veces eso te lo aporta más. Desde una consultoría externa, claro, te sirve muchísimo más que desde el equipo de profesionales que tienes a tu alrededor, que hacen un gran trabajo. Pero claro, eso, ahí lo ligamos, claro, lo ligamos con un poco con el tema jurídico, un poco la mediación, claro, ¿no? Esa figura, la mediación jurídica. Clave. Clave, ¿no? Clave también, pero clave también en la vida. En pequeños acuerdos, ¿no? De nuestra vida. Pequeños acuerdos, la mediación, bueno, ahora que ya se está poniendo también en boga, y además también soy mediadora, claro, con lo cual os puedo hablar maravillas de la mediación y acuerdos, que cuando ves que no se hablan entre las partes y consigues un acuerdo en una horita y media, dices qué maravilla. Pero el político sí que es cierto, y hablando de lo que hablabais, que a veces vive en una burbuja, ¿vale? Su entorno es su equipo institucional y muchas veces no ve más allá, o parece que se aparta y que solo escucha a algunos. Yo creo que la empatía es necesaria para pinchar esa burbujita, ¿vale? Que, pues eso, que a veces afecta a los políticos que viven en una burbujita porque le dicen que bien vas. Sí, qué bien, correcto. Qué bien, y esto de la propuesta y tal, no sé por decir, muy bien, muy bien. Entonces, sí, ser consciente de los problemas es duro, y lo que les cuesta a un político decir que no puede hacer algo. El presupuesto, claro, es escaso y tienes que priorizar conforme tu ideología, conforme tu programa, conforme lo que tú crees que es mejor para la ciudad. Y claro, eso no gusta decirlo. Esa pregunta que le hicieron a Zapatero en el programa aquel de Televisión Española, ¿cuánto vale un café? ¿Sabe usted, presidente, cuánto vale un café? Eso que muchas veces la gente puede pensar, pues vaya tontería, ¿para qué necesita? No, porque eso simboliza muchas cosas. Es decir, cuando sabes lo que vale un café en un bar, sabes también otras muchas cosas que sabe la gente que va todos los días a tomarse el café, que son los 50 millones de personas para los que trabajas. Eso es, perfectamente. Carmen, Marcos, aunque no lo parezca, estamos llegando al final, nos queda muy poquito tiempo, pero sí me gustaría también tratar otro concepto, otro término, y es que cuando las cosas a veces no salen políticamente o empresarialmente como uno quisiera, ¿qué consejos le daríais a esos empresarios o a esos políticos que nos pueden estar viendo esos podcasts a la hora de gestionar? Estamos intentando comunicar, pero a todos hay veces que no nos salen las cosas bien. Y hay veces que metemos la pata. Hay veces que nos equivocamos. Hay veces que surge una crisis de comunicación, una crisis de imagen, una crisis. ¿Cómo se debería o qué consejos le daríais para gestionar? ¿Falta naturalidad a día de hoy cuando se comunica en en Estados Unidos, por ejemplo, está mucho más interiorizado en la cultura empresarial el fracaso como algo normal, o sea, como incluso a veces como un proceso o parte de un proceso hacia el éxito, ¿no? Y en España es verdad que en el ámbito empresarial está como mucho más penalizado, nos da más vergüenza y eso a veces nos frena a la hora de emprender un negocio. Es que si me sale mal voy a quedar ante mi familia y ante mis amigos como un fracasado, como fíjate pero ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú con eso? ¿Cómo te va a salir bien? Si es que vaya las ideicas, ¿no? ¿Dónde vas tú con esto? Claro, y yo creo que desterrar un poco, es un tema también cultural, ¿no? Desterrar un poco ese miedo al fracaso. Es verdad que a veces, a ver, si te juegas mucha pasta en un proyecto y palmas, pues no es tan fácil levantarse. Totalmente. Por una cuestión de números, ¿no? Pero ese miedo al fracaso, si lo perdiéramos, yo creo que nos vendría bien para poner en marcha proyectos mucho más originales o quizá mucho más necesarios, ¿no?
Y en la política el fracaso yo creo que sí que pasa una factura tremenda. Además creo que la política es una picadora de carne brutal y gente de mucho prestigio. Además es uno de los grandes problemas, que falta mucho perfil técnico en la política, porque gente que tiene mucho prestigio profesional no se quiere meter en la política porque dice... es que voy a salir, no es que voy a salir quemado, es que voy a salir calcinado de la política, incluso aunque me vaya bien. Y luego la política, como son ciclos, correcto, puedes ganar estas elecciones, pero dentro de 4 años vas a palmar, y si no, dentro de 8, pero vas a irte como fracasado. Eso es. Nadie se va de la política después de un gran triunfo. Se barniza demasiado la comunicación, Carmen. Se pone muchas capas de barniz para intentar precisamente eso, como decía Marcos, en el ámbito empresarial, tapar ese fracaso, o en el ámbito político también, de barnizar ese fracaso en ambos casos. Y pintarlos de otro color. Y creo que al final, cualquiera de nosotros con cierto bagaje en la vida, somos conscientes que todos hemos tenido nuestros pequeños éxitos y nuestros pequeños fracasos. Y que esa falta de naturalidad a la hora de contarlo, pues sería necesaria. Sí, es como... que te avergüenza decir, pues he tenido un fracaso, tengo que cerrar mi empresa, o tengo que, pues no sé, no he salido en unas elecciones municipales, yo sé de lo que hablo, y yo creo que lo que se tiene que hacer es tener naturalidad. Ese barniz, por mucho barniz que le des, yo creo que ahí la mayor ventaja que puedes tener es ser sincero, decir que ha sido un fracaso, reflexionar acerca de qué errores se han cometido. Yo en mi caso tengo que decir que, bueno, no voy a decir que fue una de las peores noches de mi vida, tampoco fue eso, porque también tuvo cosas preciosas. Claro. O sea, yo puedo decir que, no sé, yo estaba orgullosa de lo que hice porque lo hice totalmente convencida. Todas las cosas que dije las dije perfectamente convencidas. Creo que no engañé a nadie. Creo que no hice daño a nadie. Si lo hice, bueno, pues fue sin querer. Creo que dije y hice lo que tiene que hacer en política. Y eso me hace estar muy orgullosa de esa etapa. Yo, desde luego, te puedo decir que hasta esa última noche, en las elecciones de Albacete, yo te puedo decir que estuve orgullosa de mi equipo, que era el mejor que he tenido nunca. Es que además da la casualidad que cuando peor se nos da es cuando mejor trabajábamos, cuando más sabíamos, teníamos un programa precioso, pero bueno, o las circunstancias o el saber estar pero a veces ocurre, no nos acompañó. Claro. Por X motivos. Sí. Puedes hablar con 20 personas acerca de qué pasó y por qué pasó, y cada uno te va a dar un análisis, te va a decir que la culpa fue de alguien, de algo, de tal. Yo asumo mi culpa, efectivamente, porque el resultado fue mío y fue muy malo, pero yo me siento muy orgullosa, lo volvería a hacer, ¿eh? O sea, si me dicen desde el principio de esa campaña te presentarías, yo me presentaría, y para mí, más que un fracaso, fue una experiencia vital increíble, y de ahí he conocido a lo largo de la política personas que nunca hubiera conocido, y creo que me han enriquecido en lo personal como nunca. Qué bien. Y también he conocido muchas personas que hubiera deseado no conocer también, pero me quedo con lo bueno que me ha quedado, porque ha sido una experiencia increíble y he aprendido muchísimo, y creo que me ha abierto los ojos y me quedan tantas cosas por aprender y emprender que dices, bueno, es que lo mejor está por venir. Y además ese fracaso vino después de haber tenido otros muchos éxitos. Lo que pasa es que como lo que queda vigente parece que es lo más como dices reciente, tú, al final llega ese punto rojo. Sí. Te vas después de haber perdido, pero pierdes después de haber ganado muchas veces. Pero los éxitos no los vivimos, o sea, no éramos conscientes tampoco. Pero a lo mejor de eso es también de lo que estábamos hablando, un poco de la conciencia del fracaso como algo anormal. Entonces, cuando tenemos éxito pensamos que no hay que disfrutarlo porque simplemente las cosas van normal, y no van normal. Pudiendo ir bien o mal, van bien. Pero yo es lo que iba a comentar, Marcos, que al final esto que comentas, Carmen, es ley de vida. También en la vida de una empresa. Muchas veces, ¿cuántos empresarios que nos están viendo o oyendo? Y a nosotros incluso nos ha pasado muchas veces. Tienes el mejor equipo, tienes el mejor... En este caso, en vez de un programa, imagínate un producto. Tú desarrollas 2 años un producto y tú lanzas un producto que quieres vender, o un servicio que quieres comercializar, que tú crees que es el mejor. Te has dotado del mejor equipo para lanzarlo al mercado y tú llegas y tú das un traspiés con eso. ¿Por qué? Pues por 1000 razones. No era el momento de lanzar ese producto.
llegas tarde, que a veces también pasa, llegas tarde, cuando tú llegas ya han llegado otros delante de ti, ya no hay hueco para ti. Es decir, hay muchas circunstancias llegas muy pronto, que tú, con tu conciencia como empresario, conciencia como político, te quedas con esa conciencia limpia de haber hecho lo mejor posible, pero a veces las cosas no vienen de cara, ¿no? Pero es que a veces... Pero eso nos pasa a todos, es lo normal. Pero pasa en la política, en la empresa y a veces en lo personal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que... dices, joder, qué mal lo pasé aquel día que me pasó aquello tan malo, y menos mal que pasó aquello, que fue horrible, que yo pensé que era horrible, porque si no llega a ser por eso, no habría pasado luego una cosa 10 veces mejor. Eso es. Y eso pasa. Entonces yo creo que debemos naturalizar el fracaso, primero relativizarlo y luego... joder, pues si llevamos toda la vida fracasando, si no naturalizamos el fracaso, ¿qué vamos a poder naturalizar? Forman parte de nosotros, estamos hechos de fracaso. Incluso las cosas mejores y más gloriosas de nosotros son el producto de muchos fracasos anteriores, ¿no? Y una vez que ya eso está normalizado y desdramatizado, hay fracasos que no tienen vuelta de hoja, que dicen, no, que son catastróficos. Ojalá no me hubiera pasado nunca aquello. Claro, pero si conseguimos desdramatizarlo en la medida de lo posible, también lo comunicaremos mejor. Claro. Pues yo creo que este podcast ha sido un éxito. No ha sido un fracaso, ha sido un éxito porque al final hemos hecho, como decía yo, esa mayonesa, esa combinación de conceptos, caracteres y cosas que van muy de la mano, de dos ámbitos que a veces nos gustaría que fueran mucho más de la mano de lo que van a día de hoy, que es la política y el empresario, el empresariado. También con el concepto que siempre, o con esa idea que lanzamos en este podcast, que cuando hablamos de empresarios, no estamos hablando de esos grandes empresarios, de esas sociedades anónimas enormes, sino estamos hablando de ese pequeño autónomo, desde el pequeño hasta el grande de aquí, de nuestra ciudad de Albacete, de ese pequeño autónomo que lucha día a día con sus trimestres, y es también a ese perfil al que nos dirigimos. Y que no concilia. Y que no concilia, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Que alguien piense en la conciliación. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, una idea. Claro, y cuántas veces se pone eso delante del frente político, ¿no? Pero claro, no son cuestiones urgentes, no son crisis muchas veces. Pues yo creo que puede ser urgente para muchos. Podría ir convirtiéndose. Autónomos, podría ir convirtiéndose. Bueno, Marcos, Carmen, que ha sido un auténtico placer. Gracias por venir este ratito por aquí. Gracias a ti por la invitación. Y nada, a vosotros pues hasta el próximo ratito de Gente Nuteco, hablando de empresas, hablando de Albacete, hablando de muchas cosas que estos días a todos, en mayor o menor medida, nos importan y atañen. Gracias y hasta la próxima edición.